El talento no es suficiente, no es lo único que determina nuestros resultados. El mundo le pertenece a quienes evolucionan todos los días. Esta es una frase que yo he escuchado y que no estoy completamente de acuerdo, sin embargo, coincido en gran parte de ella, y es que no todos tenemos el gran talento. Hay mucha gente que sí lo tiene, que realmente puede vivir de ello, que desde muy pequeñitos lo supieron o que a una edad muy temprana o mediana lo sintieron y lo ejecutaron con tal facilidad que de eso pudieron vivir, pudieron monetizarlo, pudieron impactar a muchas personas o sencillamente realizar lo que para ellos era sus sueños. Pero no todos nacemos ni tenemos estos talentos natos desde que nacemos completamente o desde que somos muy jóvenes. Algunos en el camino, con compromiso, con decisión, con valentía, que creo que es para mí lo más importante, decidimos decir no a muchas cosas que no nos están aportando y comenzar a decir sí a eso que realmente va a sumar a nuestras vidas. Mi nombre es Liliana Castillo, estoy aquí para compartir contigo habilidades, conocimientos, aprendizajes que he tenido a lo largo de mi vida y muchas experiencias que realmente me han nutrido, que han sumado y que quizá no todas te puedan aportar a ti, pero que sí algunas de ellas dejen un cuestionamiento en ti o una chispita de luz que pueda iluminarte en tu proceso. Y hoy he decidido compartir contigo esos hábitos que yo tuve que reevaluar, que yo tuve que en algún momento decir a esto sí, a esto no, aun cuando mi entorno no esté de acuerdo, aunque las creencias limitantes que vienen muchas veces en la familia o en la sociedad o en la cultura que crecemos no estén de acuerdo tampoco, digan que no, que eso no es así, que te enloqueciste. Bueno, yo soy bastante rebelde en ese aspecto y en los últimos años he aprendido a ser bastante disruptiva con muchas cosas que tienen que ver con el bienestar, con que me aporten realmente a mí y por ende pues se despliegue también a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, al entorno que me rodea y para quienes realmente yo quiero estar presente de forma completa, no a medias. El primero de ellos, renunciar a un estilo de vida poco saludable. Yo tengo la fortuna de que de manera autodidacta comencé a los 17 años a aprender sobre farmacéutica. Y si bien los farmacéuticos, la gran mayoría, pues son bastante contaminantes para nuestro cuerpo y muchos se pueden evitar a menos de que tengas un diagnóstico donde requieres realmente consumirlos para salvar tu vida, pero en la mayoría de ocasiones se puede prevenir cambiando nuestros hábitos diarios de alimentación, de actividad física, de pensamientos, porque realmente vivimos intoxicados con nuestros propios pensamientos y en muchas ocasiones no nos damos cuenta. Y gracias a todo este conocimiento que yo fui acumulando, cada vez podía indagar un poco más y en mi caso, pues sí soy de las que me cuestiono cuando investigué algo, por ejemplo, como el daño real que causa el exceso de azúcar o el consumo de azúcar refinada en nuestras vidas, en nuestro día a día, el alcohol y bueno, muchos otros tóxicos que día a día estamos comiendo, paquetes y cosas que realmente no aportan absolutamente nada de nutrición. Comenzar a entender un poco esto me llevó a hacer grandes cambios. No los hice en el momento, no te voy a decir que desde los 17 años yo comencé a hacer cambios en mi vida, pero sí comencé a hacerlos mayormente cuando ya nació mi hija. En el momento que nació mi hija mayor, yo comencé a cuestionarme más todo esto y comencé por dejar el azúcar, pues si bien como postres, cuando voy a una celebración o cuando voy a una cafetería, yo me como un postre, me refiero a no agregarle azúcar todo el tiempo al café, al jugo, a todo lo que consumía día a día. Eso fue un hábito que yo fui incorporando desde hace muchos años y que realmente hizo un antes y un después en mi vida, porque sí, en cuanto al ánimo, en cuanto a la piel, a muchos aspectos, en muchos aspectos de mi vida, comenzó a generar un cambio. Y bueno, esto no lo digo yo, lo dice la ciencia médica, el gran daño que nos causa a largo plazo el consumo excesivo o simplemente el consumo realmente, porque es que en ocasiones nos pasa como el alcohol. Decimos que una a la semana, que solamente es el sábado, que solamente es el domingo. Y en el caso del dulce, adicional a este postre que eventualmente nos comemos, realmente es que está casi en todo. O sea, realmente estamos comiendo galletas, pan, paquetes, más lo que le colocamos a las bebidas que estamos consumiendo y pues esto genera realmente un impacto muy grave en nuestra salud. Yo no soy médica, aclaro nuevamente, pero los invito a que realmente investiguemos porque si nosotros no somos conscientes de que estamos consumiendo dentro de las capacidades y los conocimientos que vamos adquiriendo, ¿cómo pretendemos construir estos sueños? ¿Cómo pretendemos tener la energía para decir sí y no a lo que realmente queremos? Comenzar a dar esos pasos que van en pro de estos sueños si nuestra salud física no da. Si estamos completamente agotados todos los días, como me pasaba a mí comúnmente, que todos los días me sentía muy cansada, con muy baja energía,
y recordemos que la energía es el activo más valioso que tenemos. Si bien yo no estoy peleada con el dinero y me encanta el dinero y que llegue todo el dinero a mi vida, es muy importante entender que la energía realmente es un tesoro, que nuestra salud física y emocional es lo que nos va a llevar a construir ese capital económico que a veces creemos que es lo más importante. Y si bien con el dinero pagamos nuestro estado de salud, qué bonito que no necesitemos acumular dinero para pagar nuestro estado de salud y mejor nosotros mismos comenzar a autoevaluarnos y a incorporar estos hábitos que nos van a ayudar. Y adicional al azúcar, el alcohol es otro de los tóxicos que yo no volví a consumir desde hace un tiempo, si bien hace unos años atrás yo era de las que salía los fines de semana, tomaba cerveza, whisky, en otros momentos comencé a tomar vino y lo hacía de forma social o cuando iba a algún evento, alguna fiesta, pero al otro día era terrible como yo me sentía, el dolor de cabeza, las náuseas. Últimamente ya las últimas veces que tomé vino, que fue hace más o menos 6 años, tomarme un vino era terrible, ya amanecía indispuesta, o sea, mi cuerpo lo rechazaba completamente, hasta que hubo un momento en que dije no más y retiré completamente el alcohol de mi vida. No me siento mal, no siento la necesidad. Hoy en día tenemos hábitos bastante sanos con mi amado, salimos a lugares muy bonitos, tomamos cócteles sin alcohol. Para nosotros no hace falta y como siempre lo digo, no estoy aquí promoviendo que todo el mundo lo tenga que hacer, pero sí ha sido mi experiencia y dejar de lado el consumo de azúcar excesivo y el alcohol sí hizo un gran antes y un después en mi vida para mi salud física, para mi salud emocional y para estar realmente dispuesta y activa para todo lo que yo quería construir y que lo he venido construyendo durante los últimos años. Renunciar a la mentalidad a corto plazo. Dicen por ahí que una mente a corto plazo siempre renuncia antes de llegar. Y es que la vida no se trata de correr, sino de mantener el paso correcto por mucho tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que yo soy de las que no planeo mis actividades diarias. Mi vida en general funciona como la naturaleza, cambiante. Cada día puede ocurrir algo diferente. El agua que pasó hoy por la quebrada que tengo acá al frente no es la misma que va a pasar mañana. Así funciono yo, sin embargo, aquí me estoy refiriendo a los sueños, a esa capacidad que tú tienes en el tiempo de mantenerte visualizando, soñando y no contando los 3 centavos que tenemos hoy, que puede ser una realidad. Yo lo he vivido muchas veces. Tengo justamente lo necesario, yo no puedo decir, ah, no, tengo $50 cuando tengo uno, o tengo 50,000 pesos cuando tengo 1,000 pesos. O sea, eso es una realidad que yo no puedo cambiar. Pero visualizar, soñar, pensar en grande es gratis, eso no nos lo quita nadie. Y cuando nosotros nos conectamos realmente, yo siempre pongo el ejemplo de la oración, cuando somos creyentes y pedimos a Dios con el alma, con el corazón, nosotros creemos que eso va a suceder, nos estamos conectando a algo muy grande que puede hacer realidad o puede ayudarnos o cooperar cuando lo hacemos de esta forma, de manera religiosa o en lo que tú creas. Ahora, cuando lo hacemos con nosotros mismos, que yo creo que somos capaces de crear, cada uno crea según las habilidades que decide desarrollar y las acciones que toma día a día y la consistencia con la que se mantiene. Dejar de lado esta mentalidad donde yo solamente estaba contando lo que veía y comenzar a imaginarme mucho más allá, algo que yo no conocía, me tiene aquí desde hace varios años viviendo una vida que yo nunca hubiera soñado si no me hubiera permitido hacer este cambio. ¿Que me ha costado años? Sí, me ha costado años, pero antes yo creía que no era absolutamente capaz de nada más de lo que ya había logrado en ese momento, porque mis creencias limitantes, mi mentalidad estaba ahí como que siempre se burlan de ti, no lo intentes, no eres capaz, no eres profesional, no tienes una familia con prestigio, bueno, todo lo que tú te puedas imaginar y que sé que no me pasa solo a mí, sino que puede estarte pasando también a ti. El detalle es que tanto permitimos que esto nos gobierne y que tanto estamos dispuestos a tener la valentía de decir no más, esto lo transformo ahora. Renunciar a hacer solamente lo indispensable. La mediocridad es bastante cómoda, pero nunca deja una huella positiva en nuestras vidas. Nunca deja un reflejo de algo bonito, de algo grande. Y es que en realidad este es un tema que a mí me atañe muchísimo porque a lo largo de mi vida laboral, que yo comencé a los 14 años y terminé a los 33, trabajando pues para otras compañías, para otras empresas, en diversos trabajos, con diversos jefes, con muchos compañeros, siempre me destacaba por hacer un poco más de lo que me pedían. Y esto lo sembró en mí mi madre y mi padre desde muy pequeñita. Siempre mi papá llega media hora o al menos 15, 20 minutos y a veces más de media hora antes al trabajo. Él es campesino, él trabaja en cultivos de caña de azúcar en Cundinamarca, donde yo nací.
Y lo mismo sucede con mi madre. Siempre las comidas las tenía antes de tiempo, una cita médica, ella se va a veces 3 horas antes de la cita médica. Esto es algo con lo que yo crecí y a mi escuela siempre me mandaban mucho antes del tiempo, entonces yo nunca llegaba tarde a la escuela y esto se queda sembrado en nosotros. Si bien tuve la fortuna de crecer con esto que para mí son valores, respetar el tiempo de los demás, llegar a la hora exacta y si es posible siempre antes, para mí es de verdad un valor impresionante y significa un respeto por los demás, por mí y primeramente por el tiempo de los demás. En este caso, cuando es una cita, no hacerle perder el tiempo a las personas. Yo sé que a veces vivimos en ciudades caóticas como en Bogotá, donde yo vivía. Yo sé que a veces la vida no funciona así de perfecta y no todo se planea en ese aspecto porque yo vivo sin planear muchas cosas. Sin embargo, también sé que cuando tenemos ese compromiso lo logramos. Y mira, es cuestión de prioridades. Hay cosas como un vuelo de avión donde ahí sí las personas están cumpliditas porque saben que van a perder el tiquete, porque saben que van a perder mucho dinero y en la mayoría de ocasiones ahí sí llegamos a tiempo. Y muchas otras citas a las que sí les damos prioridad. Pero cuando se trata de un amigo, cuando se trata de un familiar, llegamos, bueno, al menos en Colombia, estoy hablando yo de mi cultura, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, hasta 2 horas he tenido yo que esperar en una cita a alguna persona y no fue porque se murió nadie ni fue porque hubo un accidente. Acá estoy hablando de hábitos que no nos aportan realmente en nuestro día a día y que en este caso nos llevan justo a hacer eso que les decía, lo indispensable, dejar de lado las excusas. Mira, las excusas suenan bien y nos las creemos nosotros e intentamos hacérselas creer a los demás hasta que nos damos cuenta que nadie va a rescatarnos. Y esto te lo digo con conocimiento de causa, lo viví desde muy pequeña cuando salí de mi casa, lo viví inclusive con mis padres, lo viví siendo madre soltera, lo he vivido con mis relaciones, lo viví ahora empezando el emprendimiento, ya con los años, sobre el 2019, cuando empecé a transformar todo lo que yo hacía antes. Y es que en muchas ocasiones yo me encontraba sacando unas excusas, comprándome unas excusas que en serio hoy digo cómo era posible que yo pensara de esa manera. Si bien yo no juzgo nada de lo que he hecho en mi pasado, no me arrepiento, hoy en día yo no siento culpa de nada porque siento que eso me ha traído hasta este punto, han sido experiencias que han sumado, sí evalúo cada día en qué estoy cayendo, en qué bucle estoy cayendo yo para detenerme, para no dar esos pasos que yo necesito dar, para no desarrollar esas habilidades que necesito desarrollar. Si yo me hubiera quedado en esas excusas, lo primero que hubiera pasado es que yo nunca hubiera salido de mi casa, porque desde ahí empezaron las cosas como, pero yo soy muy joven, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y muchas personas del entorno, a diferencia de mi madre y mi hermana que siempre me apoyaban a que me fuera, que buscara un futuro, muchas de estas otras personas estaban ahí como es difícil, eres menor de edad, es imposible, tú no lo vas, o sea, lo que ya sabemos que ese ruido a nuestro alrededor en ocasiones pasa y que si nosotros le prestamos atención y le sumamos nuestras excusas a todo esto que escuchamos, pues terminamos deteniéndonos y no hacemos nada. En algún punto cuando yo me fui a separar sola con mis hijos, no tengo dinero, no tengo estudios, no tengo una carrera profesional, ¿cómo voy a alimentar a estos niños? Si yo me hubiera quedado con todas estas excusas, seguiría siendo hasta este momento una esposa maltratada como lo venía haciendo en esa época y no quiero ni imaginar qué hubiera sido del crecimiento de la primera y la segunda infancia de mis hijos, hubiera sido terrible. Entonces, como estos, tengo un montón de experiencias que ya les he compartido, de si yo me hubiera comprado todas estas excusas, no hubiera llegado a ningún lado, no hubiera salido de ahí, no hubiera podido esforzarme, exponerme a un mundo diferente que me estimuló para autoestudiar, para aprender, para conocerme mucho más y ver que mis capacidades no tenían un límite como yo lo creía, sino que tenían mucho más de lo que yo pensaba realmente. Renunciar a la mentalidad fija. Esta mentalidad fija con la que muchos hemos crecido y que cada día la afirmamos o buscamos entornos que piensen igual para que no lo confirmen. O sea, lo que llaman el sesgo de confirmación. Y aquí me río no porque me esté riendo de la situación de nadie, sino porque me ha sucedido en varias ocasiones en la vida. Y es no tanto en los últimos años, pero sí en años anteriores, donde yo buscaba la validación para que, sí, es que es por eso que esta mujer no lo puede lograr. O sea, Liliana no puede lograr eso porque es que definitivamente no tiene un título profesional. No, pues es que en Colombia todo el mundo pide títulos. Hasta que un día yo decidí tocar puertas en empresas donde pedían títulos y efectivamente pude ingresar.
Claro, desarrollando, porque también había incorporado la creencia de que yo podía desarrollar las habilidades, de que si no había podido ir a la universidad, eso no era una limitante para yo no poder leer los libros, para no ir a una biblioteca, para no pedirle ayuda a alguien de que me dejara usar su computador y aprender, para tantas cosas que yo sí pude desarrollar cuando dejé la mentalidad fija y comencé a tener una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de expansión, una mentalidad donde realmente yo comencé a darme cuenta que, como les decía al comienzo, la mayoría de las habilidades no las traemos innatas en nuestra vida, realmente las desarrollamos con el paso del tiempo, que todo lo que nos sucede de alguna manera lo podemos tomar como un trampolín y apalancarnos y decir, de aquí tengo una gran experiencia, que es lo que yo hago día a día con mi emprendimiento. He probado tantas cosas que para mí no es un fracaso haber intentado en 2 o 3 redes de mercadeo, luego dejarlas y continuar haciendo asesoramientos sobre redes sociales. Me fue súper bien con ese tema, me generó en ese momento ganancias económicas y también un gran conocimiento que hoy lo puedo poner en práctica para hacer estos videos. Y digo gran conocimiento porque para mí el hecho de grabar un video, poderlo editar, poderlo subir medianamente dentro de lo que yo sé, para mí eso es un gran logro. ¿Qué tanto te estás celebrando tú esos logros que realmente tienes en tu vida? Y que esos logros, que porque parezcan pequeños para muchos, para ti son todo lo que has podido acumular, de lo que has podido autoaprender o quizá de lo que has pagado por aprender algún curso, tu carrera profesional o lo que sea. Pero ¿qué tanto estamos integrando realmente esta mentalidad de crecimiento, esta mentalidad donde entendemos que sí se pueden desarrollar las habilidades? Que sí podemos comenzar algo nuevo en nuestras vidas. Mira, semanalmente en los últimos meses me llegan muchos mensajes relacionados con los videos que yo he subido aquí de trabajo remoto. La primera pregunta siempre es, ¿cómo hago el currículum? ¿Cómo hago el copy, el video, la descripción para subirlo? Porque yo quiero empezar a trabajar en, no sé, en las clases de español, por ejemplo, que yo doy, en las tutorías. Y siempre les pregunto realmente qué te ves enseñando ahí, qué te ves hablando, porque si no eres docente tienes que tener una conversación muy nutrida que a ti te guste realmente, que no es la misma mía, para poder compartir con estas personas, para que sea ameno y haya una empatía y hay una conexión y el alumno quiera continuar contigo. Y esto le da tanta pereza a la gente, a mucha gente, no a todos, que prefieren saltarse ese pedacito, entran a dar las tutorías, comienzan a pedirles gramática, a pedirles un montón de cosas que no quieren, que no saben, que no recuerdan y abortan rápidamente este proyecto. ¿Por qué? Porque se cansaron, porque tienen que preparar tanto las clases con temas que ellos no saben, que no les gustan, porque no fueron claros desde el comienzo, como se los decía en el video de 5 errores que cometí a la hora de enseñar español. No se preguntan realmente qué es lo que quieren enseñar, qué es lo que quieren compartir, porque nos han enseñado que las cosas hay que hacerlas porque tocan y porque dan dinero. Y agradezca ese trabajo porque es que así la traten mal, tienes que darle gracias a Dios y al trabajo porque estás ahí y no importa si terminas a los 50 años, a los 60 años, depresiva, estresada, aburrida porque no lograste lo que querías en tu vida, no importa, sigue ahí. No estoy de acuerdo con este pensamiento, no lo comparto hoy en día, no se lo comparto a mis hijos ni por equivocación. Realmente desde que lo saqué del sistema educativo, lo que más les incentivé y que ya hoy en día puedo ver los logros en ellos es hagan lo que aman y traten de monetizarlo. Que esa monetización, que ese dinero que tanto necesitamos, llegue como consecuencia de lo que amas, no de las modas que están saliendo cada día, al menos en el trabajo remoto, que hay un montón y como que queremos aplicar a todas y ni siquiera tenemos las habilidades y no nos apasiona, no nos gusta, no tiene nada que ver con nuestros valores. Recapacitemos sobre este tema y primero que todo verifica si tu mentalidad está fija o si realmente está en expansión permitiéndote ver más allá de lo aparente. Olvidar las soluciones rápidas. Mira, este es un tema relacionado con el anterior. Queremos que todo sea así, o sea, no queremos leer, no queremos estudiar, no queremos dedicar horas, días, en mi caso, semanas, meses y años que llevo preparándome, porque para mí no es tan fácil aprender, no es que yo lea algo y se me quede de la noche a la mañana. A mí me cuesta, no sé si es porque tengo déficit de atención, por lo que sea, yo no me apalanco en eso ni me excuso en eso, lo que hago es que estudio más, entonces si es que me cuesta el doble. Pero creer que las cosas son de un día para otro, que el dinero fácil sí existe, pero realmente no es algo que puedes sostener en el tiempo y algo que realmente te dé paz interior, que te dé paz mental. Así que entendamos de una vez por todas que las cosas requieren un proceso, que cuando tú ves a alguien brillando, exitoso, logrando algo, es porque lo ha ganado, porque en la mayoría de ocasiones ese brillo solamente se le ve a la persona que se gana las cosas.
no a quien simplemente hace las cosas de manera ilegal o que sencillamente quiere resultados ya sin tener el mínimo esfuerzo. Ese brillo, esa energía tan bonita que se ve en estos emprendedores, en estas personas exitosas, inclusive en los influencers que a veces tildan de banales, todo requiere un trabajo, todo requiere un proceso y ese proceso no todos están dispuestos a vivirlo, no todos están dispuestos a pagar el precio que tenemos que pagar, que no siempre es en dinero, para poder llegar a esa cúspide a donde tanto soñamos. Abandonar el perfeccionismo. Si bien yo no soy una perfeccionista de esas personas que hacen todo supremamente pulido, sí me ha pasado muchísimo con los proyectos que he desarrollado. Y es que comenzaba a querer aprender más de lo que necesitaba. Me pasó inclusive con YouTube, aun cuando yo quise dar pasos, lo hice con el canal anterior, yo daba pasos con lo poco que sabía. El gran problema no fue tanto el perfeccionismo, sino dejarme llevar y prestarle en aquel momento atención a los consejos que no estaba pidiendo de gente que no tenía logros, de gente que no había hecho absolutamente nada en el área en el que yo estaba empezando. Ese fue uno de los temas que ya por ahí también he hablado del que dirán en muchos de mis videos, que empecé a solucionar y que hoy en día no les presto atención y freno a la persona en el momento, no les sigo la corriente, como decimos comúnmente, a estas personas que vienen a detenerte, porque aparte de que tú crees que te falta conocimiento, si le sumas esto, vas a comenzar a detenerte y vas a parar tus sueños por otros que solamente te hablaron en ese momento para criticarte y molestarte la vida y que al rato ya estaban ocupados de sus propias cosas. Así que como dicen por ahí, mejor hecho que perfecto, con lo que sea, no importa si se están burlando, si te queda terrible según algunas personas, si no les parece, tú simplemente da el paso con lo que tienes y en cada video o en cada, no sé, producto que estás realizando, en cada servicio que estás ofreciendo, incluye una mejora y una autoevaluación con miras a mejorar, no con miras a crucificarte pues porque quedó algo mal. Siempre vamos a tener cosas que mejorar y siempre van a haber personas que lo hacen mejor que nosotros. El tema es que tanto estamos dispuestos a vivir ese proceso. O renunciar a la multitarea. Yo esto lo defendí a capa y espada hasta hace muy pocos años y más que todo era con mi esposo, con mi amado, que yo tenía esa conversación, porque él siempre me decía que la multitarea era mala, que no se podía, y yo le decía que sí. En ese momento yo era madre de 2 niños pequeños, cuando él me conoció yo era madre soltera, entonces pues yo tenía que estar con los niños, con mi trabajo, con mi madre en ese momento que se acababa de separar, con una cantidad de responsabilidades que estaban solamente sobre mi cabeza y yo daba solución a todo a la vez. Pero la salud mental que tenía, el desgaste que yo tenía en ese momento, la piel, o sea, en todo se me estaba reflejando porque era un piloto automático y un estrés que yo me estaba cargando porque en ese momento, digamos que me tocaba, porque no tenía otra opción, no tenía otra persona para apoyarme, pero que no es sano. Si bien la multitarea de pronto se puede hacer, sí, hoy en día entiendo que sí, seguramente yo lo lograba, pero no tenía vida, no tenía paz. Entonces dejar de querer hacer todo a la vez y comenzar a dividirlas, claro. Hoy en día, pues también ya los niños crecieron, ya ellos son muy independientes. Ya no tengo yo que bañarlos, madrugar bueno, en la época en que fueron a la escuela, que fueron solo 5 años, pero sí tenía ese estrés durante todo ese tiempo y me creía yo Superman, capaz de hacer absolutamente todo. Y esa multitarea lo que hace es que agota. Al final del día, al fin de semana, el único día que tenía yo para descansar, que era el domingo, yo no me quería parar de la cama porque eso agota, desgasta. Entonces, dejar la costumbre de estar haciendo todo a la vez, de responder, de llamar de aquí, de allá, de pasarme horas hablando con personas o con familia que me querían contar solamente chismes que no me interesaban, de estar viendo noticias y un montón de cosas que me cargaban, separé por grupos cada actividad y la puse en orden de prioridades. Y hoy en día, si bien no lo hago perfecto, sí me ha dado muchísima paz mental dejar de estar en ese piloto automático haciendo 1000 tareas a la vez. Dejar de decirle sí a todas las actividades que no aportaban a mis metas. Y esto parece, sí, muy cliché hoy en día, muy trinado por ahí, como dile no a todo lo que no suma a tus metas, dile sí a lo que realmente aporta, y es muy criticado en ocasiones porque ponemos como prioridad realmente lo que estamos construyendo. Pero es muy curioso cómo lo vemos así cuando son nuestros proyectos. Pero cuando uno dice, yo trabajo en una compañía donde requiero estar 9 horas completamente enfocada y, no sé, en un hospital, en un lugar donde realmente requiere un enfoque, bueno, y en una empresa, hay empresas donde no te dejan entrar el celular a tu oficina, donde realmente te exigen todo esto. Para eso lo vemos bien y respetamos. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en empresa, en corporación, como que ay no, qué pena, no, a Liliana no la llame porque ella está trabajando, llámela después de las 5. Pero cuando yo digo hoy en día con mis proyectos que estoy enfocada y voy a estar toda la mañana o todo el día o en cierto horario,
La crítica es impresionante, especialmente de las personas más cercanas. Acá no me refiero a mi amado ni a mis hijos, pero sí de personas de la familia, como es que siempre está ocupada, es que... Pero cuando se trataba de trabajar para otros, esto era más respetado. Entonces, dejar de decir sí a todas estas conversaciones, llamadas, interrupciones, todo lo que me distraía realmente ha hecho un gran cambio en los últimos meses, porque realmente no es que haga mucho tiempo que lo esté aplicando, estar realmente enfocada en lo que sí me está aportando por bloques. Claro, yo hablo todos los días con mi mamá, con mi papá, yo hablo con mi familia, yo estoy pendiente de ellos y quizá con algunas amigas cercanas, pero ya no estoy ahí todo el tiempo para estos amigos que querían o personas nuevas que les asesorara, que les dijera, donde yo me iba horas sin recibir ningún tipo de retribución, ayudándole a otras personas para que realmente ni siquiera tomaran acción. Priorizar ese tiempo, comenzar a decir sí únicamente a las tareas que realmente suman y sacar espacios pequeños para esos amigos o para esas personas que todo el tiempo demandan y que están ahí como haciéndote perder el tiempo en cosas que no te interesan, en cosas que no suman. Yo entiendo si tú vives en una casa donde estás con toda tu familia, donde no hay forma, no sé, cierra tu puerta, intenta hacerlo desde tu cuarto, mira si hay un coworking cerca para ir a trabajar, la casa de una amiga, yo no sé, pero trata de priorizar este tiempo que es oro, realmente es todo lo que tenemos para hacer realidad nuestros sueños. Con los años esos amigos se van, esa familia se va y tú eres la que quedas con la frustración de no haberte puesto en primer lugar cuando realmente lo necesitabas. Alejarme de personas nocivas. Dicen por ahí que no hay forma de volar alto cuando te rodeas de gente que ni siquiera quiere despegar. Es un tema delicado, es un tema muy sensible, realmente decidir alejarte o a veces con solamente nuestras actitudes ya la gente se aleja. Esto es algo que también lo he compartido muchas veces, pero que es vital, que hacen que hoy esté construyendo mis sueños, que esté teniendo el éxito y los resultados que estoy teniendo. Y no te estoy hablando de libertad financiera, te estoy hablando de la calidad de tiempo, de poder estar con mis hijos, de poder estar con mi amado, de poder descansar el día que yo quiera, estudiar a la hora que yo quiera, levantarme a la hora que yo quiera. A eso yo le llamo éxito. Vivir en lugares en la naturaleza, decidir viajar cuando quiero, haciendo intercambios, conociendo personas lindas, también vendiendo hoy en día nuestros servicios. A todo eso me refiero. Vacacionar cuando yo quiero, no cuando me lo permite una compañía donde todo es carísimo y es completamente difícil viajar, por lo menos en mi país, en la época de los festivos y los fines de año es lo más complejo, lo más costoso. A eso me refiero con ese éxito y dejar de lado estos grupos de personas nocivas que no estaban visualizando volar alto conmigo, ni que tampoco querían despegar, pero que sí están ahí todos los días para sembrar semillitas de fastidio, de, ay, pero a ti si te miran tus videos, si te gustan, realmente sí crees que eso te va a funcionar con ese fastidiosito y los comentarios pasivo-agresivos como, ay, qué linda estás, pero deberías comprarte tus zapaticos. O sea, ese tipo de personas son personas nocivas. Ese tipo de personas que te dicen que con mucho amor te lo voy a decir y te están haciendo sentir así de chiquiticas, no merecen estar en nuestras vidas. Y si es que no puedes cortar esa relación porque es alguien a quien tú quieres mucho, es un familiar o no sé, trata de tener la distancia mayormente posible con esta persona y de hablar solamente lo necesario. Porque esos drenadores energéticos, esos que chupan tanta energía de uno realmente, detienen un montón los pasos que estamos dando porque nos dejan esas semillitas de fastidio que realmente, aunque ya uno tenga una coraza, comienzan a generar una mella y si estamos todo el tiempo escuchándolos, van a hacer que nosotros nos detengamos. Rechazar esa necesidad que tenemos de estar agradándole a todo el mundo va muy relacionada con la anterior. Mira, hay personas como yo que creemos que vinimos al mundo para impactar, no para agradar. Y cuando digo yo que venimos a impactar, lo digo primeramente en mi unión consciente, o sea, mis hijos, mi esposo, mis padres, mi hermana, mi entorno cercano, y de ahí en adelante todo el que quiera sumarse, todo el que se identifique, porque todos no estamos para todos, no somos monedita de oro. Y cuando no somos monedita de oro, hay que respetar precisamente el proceso del otro. Yo todos los días me encuentro con contenidos de personas que, pues, que no van conmigo, con música, con videos, con un montón de cosas que yo digo, o sea, nada que ver, no lo haría nunca, me parece terrible, pero ya, simplemente siguiente. Continúo con lo que sí me interesa a mí realmente. De eso se trata la vida. Se trata de que somos diferentes y esos procesos diferentes son los que hacen que cada uno podamos brillar con luz propia. Vivamos y dejemos vivir a los demás. Mira, no vinimos aquí para agradarle a nadie.
con bastante esfuerzo logramos ir evaluándonos, ir conociéndonos, ir autoconociéndonos para lograr estar en paz con nosotros mismos, que bastante nos cuesta como para estar tratando de hacerlo con todos los demás allá afuera, con gente que ni te conoce, porque muchas veces no es solo la familia, es gente que ni tú conoces, personas de la compañía donde trabajas, que nada que ver realmente con tu foco, con tu vida privada, con lo que realmente importa para ti. Así que evalúate hoy qué tanto realmente estás viviendo para agradar a los demás y no para agradarte a ti. Y por último, renunciar a esta dependencia, a esta adicción tan terrible. Bueno, hoy en día se dice que a las pantallas, lo dicen por las redes sociales, pero yo veo que fue una migración de la televisión. Lo veo normalmente y lo digo porque ha sido mi experiencia. Si conectas con esto, súper bien. Si no, siguiente, como les decía anteriormente. Yo dejé de ver televisión hace muchos años. No hay televisor en mi casa desde hace muchísimo tiempo. Eso fue sumamente juzgado al comienzo porque yo tenía niños pequeños. Los alejé completamente de las pantallas cuando eran muy pequeños y tuvieron celular únicamente cuando tuvieron 13 y 15 años, si mal no estoy, y ahorita tienen, hace poco tiempo, realmente no hace mucho tiempo. Tenían más o menos entre 13 y 14 años cuando tuvieron su primer celular y fue completamente vigilado por mí, todo lo que hacían, lo que veían ahí, y comenzaron a crear contenido para YouTube porque ellos querían tener un canal, querían tener redes sociales. Lo que hice fue prepararlos para que ellos crearan sus propias redes sociales. Así que de esa manera yo lo viví y fui criticada enormemente porque era una mamá cruel, porque era terrible, no los puedes meter en una burbuja. Bueno, hoy veo los resultados. En varios videos les he compartido lo que hacen hoy en día mis hijos, lo que logré gracias al homeschooling con ellos. Y digo logré porque como padres tenemos la responsabilidad. Somos nosotros quienes mostramos el camino. Entonces, no estar adicta a este tema de la televisión, dejar de ver noticias. Yo siempre me entero de las noticias sin necesidad de prender el noticiero. No he necesitado poner un noticiero para enterarme de todas las cosas trágicas que han pasado en los últimos tiempos, de las cuales yo no puedo hacer nada. No sé, puedo conectarme, meditar, puedo sentir un poco de compasión, puedo hacer lo que quiera, pero eso no cambia realmente, eso no va a cambiar. Entristecerme toda la tarde no va a cambiar una situación al otro lado del mundo. Enterarme sentada frente a un televisor durante una hora por la mañana, al mediodía y por la tarde, o en las redes sociales, porque ahora dejamos de ver los noticieros en el televisor y los pasamos a las redes sociales, no va a hacer que dejen de sufrir tantos niños en el mundo, no va a hacer que la guerra en otra parte del mundo se acabe, eso no va a pasar. Y lo que sí va a pasar es que yo voy a bajar mi energía, voy a estar tan triste, tan nerviosa, tan agotada, hablándole a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi tía, a mi abuela, compartiéndolo con todo el mundo y propagando más esa energía de tristeza, que si bien es una realidad que es muy lamentable, que es muy triste, si yo me quedo sumida en esa tristeza que no está aportando nada al otro lado, a esa noticia que está pasando a esas personas, tampoco voy a hacer por mí y para mis hijos, ni por mis hijos que están a mi lado, que son quienes realmente me necesitan. Entonces, ¿de qué me servía a mí realmente ver televisión? ¿De qué me servía a mí ver novelas mexicanas que las amaba con el alma y me quitaban horas y horas y horas? Y que si yo sumara todo ese tiempo, mejor dicho, no quiero acá que nos pongamos tristes todos viendo todo el tiempo que yo perdí ahí y que realmente en este caso sí es algo que no me culpa, no me culpo por ello realmente, pero que sí sé que perdí mucho tiempo realmente en temas que no, que eran completamente banales y que en realidad no estaban sumando nada a mi vida. Y como lo hemos podido ver, en la gran mayoría de ocasiones no se trata de incorporar más cosas, no se trata de traer más y más a nosotros, sino de soltar, de dejar ir, de soltar y descargar todo eso que nos está bloqueando, todo lo que no nos deja dar pasos día a día hacia nuestros sueños, unido a nuestros valores, hacia lo que realmente queremos, porque tenemos un ruido externo ahí que nos gobierna de tal manera que hace que estemos cada vez más confundidos y que simplemente paremos y no continuemos haciendo lo que queríamos y soñábamos tanto con hacer. Y yo te agradezco un montón por acompañarme hasta aquí, por todos los mensajes lindos que me dejan cada vez más en los videos, por toda la motivación y la buena energía, por respetar que estos contenidos son para la persona que realmente se identifica, no son para todo el mundo. Y si no es de tu agrado, simplemente sigue. Mira, hay millones literalmente de youtubers y de personas que pueden conectar contigo. Valora cada trabajo, valora cada persona y respétalo para que el día que tú tengas un proyecto, el día que tú decidas crear algo, no vayas a recibir de eso mismo en tu vida. Deseo que sigas viviendo momentos mágicos en tu vida y si esta información es de valor para ti o para alguien que tú conoces, con toda confianza lo puedes compartir.